Estamos en una situación, Víctor, en la que no debíamos estar. Y resulta que nadie es responsable de que estemos como estemos. O sea, no tenemos las vacunas, no hay camas de unidad de cuidados intensivos, tenemos exactamente el mismo problema con el oxígeno que tuvimos meses atrás, no funciona el primer nivel de atención, no se le paga a los médicos, enfermeras y trabajadores de la salud. ¿Y qué hemos hecho estos meses? ¿Y quién es responsable que no se haya hecho lo que se tenía que hacer? Bueno, Nicolás, hay que ver hacia adelante. Tendremos que sugerir algunas cosas que hacer y lo hemos venido discutiendo en varios niveles, en que hay en este momento un esquema general de manejo de la epidemia que consideró desde un inicio, en la segunda ola, que esta no iba a existir. Y se siguió abriendo la economía porque bajo ese esquema no se consideraban las restricciones, no se consideraban limitaciones, porque el análisis que se hizo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas era de que esta segunda ola era imposible que sucediera. Bueno, estamos frente a la segunda ola y hay que... Ya, pero ¿quién es responsable? Es decir, pero Víctor, si alguien ha tenido, cuando en el mundo entero estaban ocurriendo las segundas olas, es decir, entras a discutir el presupuesto de la República y no consideras que acá también va a haber una segunda ola. O sea, la persona o las personas que tomaron esas determinaciones claramente no están calificadas para dirigir la lucha contra la pandemia. Bueno, o sea, Nicolás, ¿quién es? Pilar Macetti fue la que decía que no iba a haber segunda ola. ¿Quién fue? En octubre del año pasado, el diario Gestión publicó una entrevista al que ahora es ministro de Economía, el señor Waldo Mendoza, que afirmaba, según un estudio que él había realizado, que era imposible que esta segunda ola ocurriera. Y creo que luego, cuando ya es designado ministro de Economía y Finanzas, convence al resto del gabinete que esto iba a ser así, y se toman medidas incluso de apertura de los vuelos internacionales, de ampliación de los aforos, de reducción del toque de queda, coincidentes con esa teoría. Hoy vemos que entre la mutación y la liberación de las restricciones, hoy día los casos se están incrementando de manera exponencial. Entonces, o sea, ¿quién es el responsable entonces? Waldo Mendoza por un errado diagnóstico, pero ¿qué sabe Waldo Mendoza de epidemiología? Él es profesor de macroeconomía. Lo que sostengo es que las decisiones no las toma una sola persona, se toman en el gabinete bajo el liderazgo del presidente de la República. Seguramente lo han discutido y finalmente, después de cada uno exponer sus ideas, llegaron a la conclusión de que esa era la teoría prevalente y tomaron acciones en ese sentido. Hoy tenemos que corregir ese error rápidamente y la semana pasada todos estábamos expectantes de que se tomaran medidas de restricción para cortar la cadena de contagios. Esto no ha sido así. Se tomaron algunas medidas que la mayoría de nosotros consideraron tibias, limitadas, tardías, pero hoy, ante el drama que estamos viviendo, creo que no nos queda otra alternativa que reducir al mínimo, limitar regresar a las cuarentenas. Es decir, pero esa no puede ser la alternativa, pues, encerrarnos. O sea, ya lo hicimos, Víctor, ya estuvimos encerrados y salimos del encierro y el problema es que las cosas, o sea, el tiempo que nos debió dar, primero el encierro y en segundo lugar la baja de casos por la caída, ¿no es cierto?, de la primera ola, nos dio el tiempo que debimos usar en hacer cosas que no hicimos. Vacuna, mi primer nivel de atención, resolver el problema del oxígeno, es decir, resolver el problema del personal médico, de las enfermeras y de los trabajadores de salud, y ninguno de esos problemas se ha resuelto. Entonces es bien fácil decir, bueno, ahora nos regresamos a cuarentena. La gente no resiste, Víctor, una cuarentena, en términos económicos. Nicolás, este país no da más. Si responsabilizar a las personas, sacarlos de sus puestos de decisión, resolviera el problema que estamos viviendo hoy de oxígeno, de atención y de contagio, yo firmaría eso contigo. Pero en este momento tenemos que resolver el problema de la gente. El problema de la gente es que se contagia muy rápidamente en los lugares donde están abiertos, no hay restricciones alguna, no hay una campaña comunicacional que le oriente, y por otro lado, nuestros servicios están absolutamente rebasados. ¿Qué hacemos hacia adelante?
hacia adelante no podemos hacer crecer más nuestro sistema de salud. Es totalmente distinta la ola que tenemos hoy con respecto a la ola que tuvimos entre marzo, abril y mayo del año pasado. Te explico por qué. El año pasado nosotros teníamos cuarentena y es falso que no sirvió. Los cálculos señalan que se salvaron aproximadamente 100 vidas solamente por postergar el nivel de contagio. Nos permitió ampliar la capacidad operativa. Hoy día esa capacidad operativa ya no se puede ampliar porque ha llegado a su límite. En el año pasado la gente estaba todavía entusiasmada y alerta de la situación de la epidemia. Hoy hay agotamiento pandémico. Las personas están aburridas, cansadas, agotadas, descreídas. Es que ese es el tema, pues, es lo que no se está haciendo. Por eso pasamos de un extremo a otro. Por eso, Nicolás, si buscar responsables, buscar renuncias, quisiera aparecer mañana 10, 20, 30 hospitales o 700 especialistas más, seguramente lo harían. Pero no se puede, ya hemos llegado al límite de nuestro sistema de salud. ¿Qué es lo que hay que hacer? Detener al máximo el contagio. Exitosa. Y la única forma de hacerlo son limitar la movilización de la gente. Por ejemplo, entre algunas medidas, tú estás poniendo el ejemplo de Europa. Casi toda Europa está cerrada hoy porque su sistema de salud también está colapsando. Pero están tomando otras medidas, Nicolás. Las cuarentenas no son necesariamente totales. Son por subterritorios. Bogotá cierra por parte de su territorio. Es por horarios. Francia está con un toque de queda desde las 6 de la tarde. Es por actividad. México tiene cerrada toda su gastronomía, su ocio, su cultura, su deporte. No su comercio. El comercio está limitado, por ejemplo, en Bogotá. Usan el DNI. La mitad de las personas entra con el DNI par, la otra mitad espera al día siguiente con el DNI impar. O sea, hay mecanismos que está utilizando la gente. Francia y también Alemania, desde hace unos días, están haciendo obligatorio el uso en la calle, ya no de mascarilla de tela, sino la mascarilla quirúrgica, la mascarilla de hospital, porque el virus se contagia muy rápidamente. También se puede volver a limitar la movilidad por edad. Menores de 15 años, mayores de 60. La Seguridad Social ha mostrado que en esta última segunda ola, el 59% de incremento de casos es en adolescentes. Entonces tenemos que limitar la salida de nuestros adolescentes. Tenemos que hacer cosas, se pueden hacer algunas cosas para reducir la velocidad de esta segunda ola. Una cosa distinta a la que pasó en abril y mayo del año pasado, Nicolás, es que nosotros el año pasado tuvimos una primera ola que parecía una camiseta. Desde el norte hacia el sur se movilizó la epidemia, ¿no? Primero Loreto, Tumbes, Piura, y se fue bajando hasta dejarnos en el sur del país. Hoy no. Hoy todo el país, de un solo golpe, ha entrado en crisis. Todo el país está en este momento en una situación de que su sistema de salud está colapsado. Todo el país al mismo tiempo. Entonces es una segunda ola. Yo recuerdo, Víctor, haber discutido contigo que esta crisis, porque lo habíamos hablado incluso cuando no eras ministro, de que esta pandemia nos encuentra y nos pone en evidencia el terrible colapso en el que estaba nuestro sistema de salud, producto del abandono por décadas del sistema de salud. Y que eso, o sea, en esas precarias condiciones teníamos que enfrentar una pandemia. Y que había que mirar hacia atrás para encontrar a los responsables y sobre todo detectar las cosas que se habían hecho mal para hacerlas bien. Pero el problema es que a eso, que ya era un déficit, se suma ahora lo que se hizo mal. No llegamos a tiempo para las pruebas, o sea, no tengo que repetir todo lo que no se ha hecho. Entonces no puedes tú o otra gente decirnos otra vez, no importa quién es el responsable, no importa lo que pasó. Claro que importa, porque si hubieran hecho su trabajo adecuadamente no estaríamos como estamos. Lo de las vacunas, ¿cómo es posible que está terminando enero y nosotros no hemos todavía hecho lo que en otros países hizo en agosto? O sea, hemos perdido oportunidades. O sea, yo no entiendo. ¿Tú no sientes que tienes una responsabilidad en esto? Perdona, Nicolás. Yo lo que estoy diciendo, y yo coincido contigo, y lo he dicho no solamente antes de ser ministro, cuando he sido ministro y después de haber sido ministro, que nuestro sistema de salud es uno de los más precarios de América Latina. Es imposible pedirle a un ministro de salud que con esas armas
se logre detener un fenómeno de esta naturaleza. Un partido de fútbol se juega con 11 jugadores. Nosotros entramos a jugar este partido de fútbol con 7 jugadores. Entramos a la cancha y luego tuvimos que retirar 2 jugadores más porque eran mayores de edad, tenían alguna enfermedad. Nos quedamos con la mitad del equipo. La mitad del equipo no puede desempeñarse igual que otro sistema de salud mejor establecido. Y en Europa los sistemas de salud están desbordados. Eso por un lado. Segundo, no estoy diciendo que no haya responsables, pero por supuesto, Nicolás, pero si señalar los responsables hoy que estamos viviendo una crisis aguda sirviese claro, para responder pero te sirve para llegar a la conclusión de que no están calificados, pues, Víctor. O sea, tú no puedes decir, ya, no vamos a cambiar las cosas que se hicieron mal, pero resulta que hay personas responsables de que estemos mal y las dejamos en la conducción. Es decir, nos estamos condenando a que se sigan repitiendo errores. Mira, me acaba de escribir Itaí Ingber y dice que el embajador de Israel te ofreció a ti y a tu equipo traer plantas que a ellos les sobraban en Israel y que eso se podía hacer incluso gobierno a gobierno. Y dice que al final ni les contestaban el teléfono. Es decir, que hemos podido tener plantas de oxígeno y no estar padeciendo como estamos padeciendo ahora. Nicolás, con relación a las responsabilidades, tú comprenderás que como exministro tengo limitaciones para poder expresarme en ese sentido con respecto a mis pares. En segundo lugar, ¿qué es lo más importante, Nicolás? Esas personas que están haciendo la cola hoy día por el oxígeno o por una cama de UCI o por una cama de hospitalización en todo el país, que están esperando a que llegue el turno del siguiente grupo de médicos que también están siendo golpeados por esta epidemia. ¿Qué hacemos? Hoy hay que detener el contagio como una de las acciones prioritarias, además de tratar de fortalecer al máximo, ya al límite, nuestro sistema de salud. No hay más camas UCI, no hay más camas de hospitalización, tenemos que cuidarnos. Si es que no hay medidas por parte del gobierno, tenemos que cuidarnos nosotros. La autocuarentena, nosotros tenemos que abastecernos en nuestras casas, no salir si no es absolutamente necesario y de ser posible usar una mascarilla que ya no sea de tela o 2 mascarillas de tela. Eso es lo que tenemos que hacer, Nicolás. Tu rol como pero eso lo hacemos, Víctor. Víctor, yo creo sinceramente que en los medios de comunicación y particularmente en estamos haciendo lo que hay que hacer. Es decir, estamos hablándole a la gente todos los días, estamos llamando a la responsabilidad de los ciudadanos. Yo he llegado a decir que al final, si no podemos confiar en nuestro dirigente, solo nos tenemos a nosotros mismos para cuidarnos. Porque nuestros dirigentes no nos van a cuidar y no nos están cuidando como deberían, no están cumpliendo con su obligación. Pero el problema es que hay cosas que hay que hacer. Por ejemplo, ¿cómo enfrentas ahora la crisis del oxígeno? No tenemos suficientes camas así de unidades de cuidados intensivos. Si tuviéramos más, no tenemos profesionales para... En Huánuco hay un intensivista, uno en toda la región. Entonces, ¿cuál es la alternativa? El oxígeno a alto flujo, ¿no es cierto? Estas cánulas que permiten contener el deterioro del paciente y que termine en una UCI. ¿Pero qué significa eso? 3 o 4 veces más oxígeno del que normalmente se usa para atender un paciente. Entonces tienes que resolver el problema del oxígeno. Ayer ha salido la ley esta del 93%, que es una barbaridad. Es decir, recién ayer, cuando esto es un tema que lo hemos venido discutiendo desde hace muchísimo tiempo. O sea, dependemos de una empresa, de Praxair. O sea, la vida o la muerte de los peruanos depende de una empresa porque todo se ha armado para su interés, para que ellos puedan hacer negocio con el Estado. Bueno, frente a esa situación, ¿qué hacemos, Nicolás? Yo lo que creo que habría que hacer es que el Estado tome el control de las plantas de oxígeno. Exitosa. Eso es lo que yo creo que habría que hacer. Y que de inmediato se adquieran todas las plantas de oxígeno que se puedan adquirir, es decir, que se haga lo que no se ha hecho. El Hospital Rebagliati y los grandes hospitales, el Hospital Loesa, todos los hospitales deberían tener su planta autónoma de generación de oxígeno. Y es una recomendación, Víctor, es una recomendación hasta de INDECI, porque lo que dice Defensa Civil es que el día que hay un terremoto, que es una amenaza, una catástrofe natural como la que nos amenaza, porque eso es una del ADN, es parte del ADN del Perú, nos va a ocurrir que no vamos a tener energía y no vamos a tener la capacidad de acceso. Entonces, si tú dependes de camiones que te llevan al oxígeno, vas a tener hospitales sin energía eléctrica y hospitales sin oxígeno.
Y para eso, ¿qué hay que hacer? Grupos electrógenos autónomos y plantas de oxígeno autónomas. Y hemos tenido meses para hacerlo. El año pasado, en junio del año pasado, se aprobó el decreto de urgencia 066, con el cual se asignaron 100 millones de soles para la compra de oxígeno. Con eso se compró oxígeno a granel, se compraron algunas máquinas y también balones de oxígeno. Faltaban las plantas. Recién, el día de ayer, se ha instalado la primera planta contratada para la Universidad Nacional de Ingeniería y en febrero se van a instalar el resto. ¿Estamos llegando tarde? Estamos llegando tarde. ¿Qué hacemos ahora, hoy? Tenemos dos objetivos, Nicolás. Siempre ha sido esto, dos objetivos: reducir los contagios y, por otro lado, reducir la muerte. En reducir la muerte estamos al límite de la capacidad de nuestro sistema de salud. No es solo oxígeno, es personal, es equipamiento, pero fundamentalmente personal. Y para reducir el contagio, Nicolás, ¿qué sugieres? Yo lo que estoy proponiendo son medidas de restricción de la movilidad de la gente. Toque de queda mucho más estricto, reducción de algunas actividades económicas, limitación de la movilidad entre ciertas regiones, prohibir la salida de los adolescentes que están obviamente siendo un canal de contagio, proteger a nuestros ancianos, entre otras. ¿Estamos dispuestos a hacerlas el día de hoy? No una cuarentena total, no una cuarentena absolutamente estricta, pero sí una cuarentena más. Claro, pero el problema es que si tú haces solamente eso y no resuelves los otros problemas... No he dicho solamente. O sea, tienes que resolver ya, y hemos tenido tiempo, para hacer cosas. Yo he hablado las últimas semanas varias veces, por ejemplo, con los médicos, enfermeras, tecnólogos que trabajan en el primer nivel de atención, y lo que dicen es que es una desgracia la situación del primer nivel de atención, que debería ser nuestra barrera para el coronavirus. Ahí deberíamos detectar los casos, ahí deberíamos ordenar las atenciones tempranas, ahí deberíamos establecer estos cercos en los que tú hablas, esta cuarentena focalizada. Pero si no está funcionando... Nicolás, las personas que dicen que el primer nivel de atención ha sido cerrado durante esta gestión o durante mi gestión, o que es una desgracia durante esta epidemia, realmente no conocen el país. El primer nivel de atención antes de la epidemia ya era una desgracia. Te voy a dar algunos datos. 30% de los establecimientos de primer nivel no tienen agua. 70% de los establecimientos de primer nivel no tienen internet. 80% tienen su infraestructura deteriorada y sus equipos para ser mantenidos y reparados o cambiados. Y cerca del 50% del primer nivel de atención no tiene profesionales. Eso antes de la epidemia, Nicolás. Nuestro sistema de salud antes de la epidemia no tenía un déficit de 60.000 trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, químicos farmacéuticos, obstetras, técnicos sanitarios. 60.000. Entramos a la epidemia y se redujo en 40% ese pequeño grupo de gente trabajando en el Ministerio de Salud, en el sistema de salud. Por eso te digo que las personas que recién descubren que nuestro sistema de salud es precario no pueden aducirle la epidemia. Pero eso lo hemos... Pero eso lo hemos discutido, por eso decíamos, esta es la oportunidad de empezar a hacer cambios. Y llegas al presupuesto de la República, que es donde mueren todas las ilusiones y las esperanzas de los peruanos, y se ha aprobado un presupuesto que tiene menos recursos para el 2021 de los que se han invertido en el 2020. Y encima tiene ese problema de ejecución, que la mitad del presupuesto ni siquiera se ha gastado. Uno de los temas que me recuerda a mi producción, que se ha puesto nuevamente en el tapete, es el... Y resulta que ahora, según estudios que se han realizado, sí hay evidencias de que puede ser un instrumento útil, sobre todo para contener el agravamiento de los pacientes. ¿Cuál es el juicio de Víctor Zamora sobre esto? Bueno, Nicolás, ya hemos conversado al respecto. Fue aprobado durante mi gestión, no ha probado ser el arma poderosa que algunos consideran que es. Se sigue utilizando porque hay una duda todavía, que hay estudios en curso que podrían demostrar lo contrario, pero esa no es la mejor medida. En este momento, lo que vuelvo, Nicolás, y te lo vuelvo a insistir, hay que tomar medidas drásticas para reducir el contagio. Las que se han venido tomando han sido tardías,
tímidas e incoherentes. Hoy día hay que tomar cuarentenas focalizadas, obligatorias o voluntarias, por territorio, por horario, por actividad, por edad o alguna mixtura de ellas. Además, hay que fortalecer los mecanismos de autodefensa. En Europa, como te vuelvo a señalar, están cambiando las normas para el uso de la mascarilla. Claro, la mascarilla es la que acá circula calidad, como KN95. Por supuesto. Segundo, mayor distanciamiento, reparto masivo de alcohol en los lugares de alta concentración de personas. Hay que hacer además comunicación de riesgo. Una de las cosas que nos puede jugar en contra, incluso teniendo vacuna, es que nuestra comunicación no vaya en contra de las noticias falsas, de las mentiras en relación con la vacuna, y poder educar. Claro, pero por ejemplo, yo entiendo que... Y finalmente, Nicolás, sí, si me permites, oxígeno más cerca de la gente. Pulse oxímetros en comisarías, en parroquias, en farmacias, en el centro de salud, en el club de fútbol. Ahí debe haber un pulsoxímetro para que la gente pueda diagnosticarse rápidamente y tomar una acción con respecto a su oxígeno, que debe ser comunitario. Y sí se podría acelerar. Ahora, con respecto al tema de la... Es evidente que no hay una respuesta, es decir, el coronavirus es un misterio en muchos aspectos, pero ya el Ministerio de Salud y de Salud han vuelto a incluir kit para el tratamiento ambulatorio de pacientes con coronavirus, pese al retiro del año pasado. O sea, con respecto a esto, Nicolás, lo que tengo entendido es que fue retirado del protocolo de atención del Ministerio de Salud, que es el protocolo nacional, y tenía una tingencia que era solamente bajo receta médica y bajo indicación del profesional. Si él consideraba que se debe utilizar, se utilizaba y el Ministerio lo repartía de manera gratuita. Sin embargo, no es lo central, Nicolás. No desviemos la conversación con cosas que no tienen probada eficacia. Lo que tiene probada eficacia son la restricción de la movilidad de la gente para reducir la velocidad del contagio y, por otro lado, mejorar al máximo nuestra capacidad de respuesta más cerca de la gente. Eso que tú llamas primer nivel de atención. Ese primer nivel de atención debería ser una sola cosa en este momento, y es tratar de acercar el oxígeno lo máximo posible a la comunidad. Y eso no se necesita especialistas. Para nuestro tercer nivel ya hemos conversado, Nicolás, que tenemos serias limitaciones para hacerlo crecer. De la noche a la mañana no se puede tener UCIs. Acaba de salir la decisión de que ampliemos los centros de atención temporal, que ampliemos las camas, pero eso va a suceder en febrero. La recontratación de personal va a empezar a tener efecto en febrero. Hoy el presidente Sagasti tiene el poder para tomar decisiones en relación con la limitación de la movilidad de las personas, lo que va a reducir el nivel de contagio. No lo va a evitar, pero hay que reducirlo. Pero por ejemplo, con respecto a esas medidas, ya dejemos de lado por ahora, pero desde el año pasado y muy temprano, desde que comenzó esta pandemia, la Defensoría del Pueblo propuso que la distribución de las mascarillas fuera responsabilidad del Estado, y por una razón muy simple que tenía que ver con la calidad de la mascarilla. Es decir, el ponerse un pedazo de tela sobre la cara no te significa ninguna protección, y menos aún ahora con esta nueva cepa que es súper contagiosa. Bueno, Nicolás, bien que lo hayas acotado. El año pasado, en enero del año pasado, la Organización Mundial de la Salud decía, las mascarillas no sirven para nada. En diciembre del año pasado, la Organización Mundial de la Salud, una de sus recomendaciones es la mascarilla de tela en todo momento. La Organización Mundial de la Salud cambió 180 grados en su recomendación. Y el Perú, tan temprano como marzo, abril, empezamos a repartir mascarillas de tela. 10 millones de mascarillas repartimos desde abril del año pasado. Además, sacamos una norma para que la gente supiera cómo confeccionarla en su casa. Hoy esa mascarilla de tela ya cumplieron su misión. Ya el nuevo virus necesita un mecanismo de protección más eficaz. Claro, pero eso... El Estado debe tomar acciones. Si es posible, subsidio, reducir los impuestos a las mascarillas, proveerlas gratuitamente de los sitios más vulnerables, entregarlas masivamente. Esa es una acción de Estado que reduce el contagio entre las personas. Ahora, y finalmente, sobre la gestión de Pilar Mazzetti,
¿Cuál es el juicio de Víctor Zamora? Es decir, ¿debe continuar Pilar Macetti conduciendo? Es decir, estamos en una situación muy, muy complicada. Está claro que no se han hecho las cosas que debieron hacerse y estamos pagando las consecuencias de estas omisiones. Mira, pero, Nicolás, es decir, más allá de la responsabilidad, de la discusión sobre lo que no se hizo, la discusión es, no tenemos personas más calificadas para conducir esta lucha contra la pandemia. No existe, Nicolás, en el Perú otras personas. Mi juicio no es a las personas, mi juicio es a las políticas. Las políticas que se han venido tomando se han tomado sobre la base de una teoría que ha probado ser incorrecta. Se pensó que no iba a haber segunda ola y se actuó como tal. Eso ha sido un error. Hoy día tenemos que corregir ese error rápidamente. Estamos en plena segunda ola, hay que limitar el contagio. Y las medidas que se han tomado han sido pequeñas, débiles, tardías, por esa visión de que no iba a haber segunda ola. Y hay que corregir. Es el momento que se pueden hacer. ¿Sabes lo que me llama la atención, Víctor? O sea, tú eres una persona, y yo puedo dar fe de eso, que era consciente de la crisis de nuestro sistema de salud, porque lo dijiste antes de ser ministro y lo dijiste acá, en Exitosa. Y la pregunta es, ¿no sientes que has podido hacer más de lo que hiciste? O sea, ¿no tienes alguna autocrítica sobre lo que ha sido tu papel? Nicolás, que no pudiste hacer más o que te enfrentaste a intereses. Se encuentran a disposición. Mira, Nicolás, ¿cuántas camas de unidad de cuidados intensivos se encuentran hoy en el país? Cerca de 1.800. De esas, durante mi gestión se hicieron casi 1.700, Nicolás. Ya no se puede crecer más en el sistema de salud en cuanto a camas UCI. De las camas de hospitalización, lamentablemente ya no pudimos seguir creciendo porque los presupuestos ya se empezaron a orientar a otras acciones, pero se incrementó por cerca de 15 veces la capacidad de hospitalización durante la epidemia. A sabiendas de lo débil que es nuestro sistema de salud, pudimos al interior de eso, con todo el personal de todo el país, incrementar nuestra capacidad al máximo de sus potencialidades. Hoy día tú mismo lo señalas, no hay intensivistas. Por más que tuviéramos 5.000, 10.000 camas UCI ahí armadas, no tenemos la cantidad de personal suficiente. Por lo tanto, ¿cómo ayudamos a nuestro personal? Reduciendo el nivel de contagios, Nicolás, reduciendo el nivel de contagios y fortaleciendo la entrega de oxígenos y pulsoxímetros en el primer nivel, además de mascarillas, alcohol, comunicación y medidas restrictivas de la movilidad. Ayudemos a nuestro sistema de salud, ya no crece más.